Falta un poco más de educación vial, pero va progresando el país. Como país está pasando una crisis política, pero ya tiene muchos años. Entró y dio un golpe de Estado, un autogolpe, e impuso una nueva constitución. Y actualmente está en prisión. Bienvenidos a un nuevo video de los hijos del maíz. Ahora tenemos a un invitado muy importante, Carlos Aspajo. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Estoy a su disposición. Vámonos. Primero que nada, para que todos sepan, ¿de dónde es usted? Excelente, soy del Perú, de un departamento que se llama Loreto, de una provincia Maynas y de una comunidad campesina que se llama Canal Pinto y está en la selva peruana. ¿Cuánto tiempo tiene ya aquí en México? 3 años y un poco más, de 3 años, 6 meses por ahí. 3 años. En julio de este año voy a cumplir 4 años. Estar aquí en México, ya radical en el país. ¿Aquí en México se refiere aquí a Sinaloa o hasta en otra parte del? A Sinaloa me refiero. Cuando hablo de México me refiero a el estado de Sinaloa. ¿No ha vivido en otro estado? Hace algunos años, del 2012 al 2014, en el Estado de México, hice un servicio social como misionero y estoy acá. Se casó con una mexicana y ahora está aquí, ¿verdad? Así es. Me casé con una mexicana, con una sinaloense. Una sinaloense. Y gracias a eso es que tengo la oportunidad de poder estar aquí. Muy bien. ¿Ya tienes hijos? Un hijo de 5 años. ¿Y actualmente a qué se dedica? Ok, desde hace algunos años, ya serían como 8, ya voy por 9 años, me dedico a lo que es la carrocería y pintura. Lo hacía en Perú también y ahora lo hago aquí en Sinaloa. Tenemos un pequeño negocio y ahí estamos. Aquí vamos a poner ahí la dirección del negocio, ¿qué le parece? Ok, me parece muy bien, gracias. Vamos a hacer publicidad ahí, publicidad. ¿Tiene nombre el taller? Sí, se llama Olea Automotriz. Olea, así es. O que se le ofrezca un trabajito, tengan un choque, cualquiera, quieran dar un detallado al carro, de pintura, lo que sea. Aquí vamos a dejar sus datos. Claro que sí, estamos a la orden. A cualquier cosa que se les ofrezca, ponemos ahí el teléfono, llaman, se ponen en contacto y ya agendan cita porque hay mucha chamba, ¿verdad? Hay bastante trabajo, sí. Sí, imagino. Cliente satisfecho, ¿no? En lo personal me pintó el carro. A mí, sin ningún problema. 100% recomendado. Oiga, y ahorita que hablamos de eso del carrocerito, eso, yo escuché que en Perú como que son muy cafres para el volante y hay muchos accidentes, algo así, ¿no? O es mentira eso. En todas partes, yo creo. Bueno, aquí también, ¿no? Okay. Pero yo estaba escuchando que allá el transporte, por ejemplo, es como muy... Ok, he estado en la Ciudad de México y pudiera comparar del tráfico que también existe en la ciudad de Lima, en la capital peruana. Y bueno, a experiencia propia pudiera decir que es muy parecido tanto el tráfico en México, o la Ciudad de México, y también en Lima. Pero en una oportunidad, hace algunos años, mi suegro nos visitó cuando estábamos ahí en Perú y él dijo que él no manejaría en Lima. ¿A poco? por el tráfico, por la situación del tránsito. Pero las personas que se adaptan, el ser humano se adapta a todo medio, Sí, así sí. que aquel sinaloense que vaya por allá se adaptaría al tráfico peruano. Sí, de hecho, igual las personas que viven en la Ciudad de México, yo creo que en su momento pues, se adaptaron también. Pero sí, yo escuché eso de Perú, pues mejor para decirnos que usted sí es cierto. Sí, ¿no? es cierto. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Falta un poco más de educación vial, pero va progresando el país de alguna forma. Fíjate que Culiacán ahí va. Sí, Parece Culiacán que también no, ahí va. pero Poco a poquito, ¿eh? en los últimos años ha sido el tráfico grande aquí. No, sí hay mucho tráfico. Todavía en ciertas horas, ¿no? Pero sí
sí siento como dices que Sí fluye, pues. así es, como que han abierto algunas vías diferentes. Antes estaba un poco más lleno. A ver, fluye. Bueno, el motivo por el cual lo invitamos principalmente, pues en este momento el Perú está pasando por una situación difícil, ¿no? Sí, de Como hecho, país. como país está pasando una crisis política, pero ya tiene muchos años. Esto, bueno, se desbordó hace poco con la destitución del presidente Castillo. Pero para poder un poquito entender la situación del país, la situación política, tendríamos que remontarnos a hace como unos 30 años, a 1993 o 1990, porque la situación política del Perú en esos años entró un presidente que era un japonés, ¿no? Un peruano japonés, y el pueblo lo apoyó, pero ingresó con elecciones, como puede decir, democráticas, y a los 2 años de Fujimori. Alberto Fujimori entró y dio un golpe de Estado, un autogolpe, e impuso una nueva constitución. Vámonos. Una constitución que era, o que es, totalmente mercantilista, puede decir. Y que en su momento lo que él hizo fue, me imagino que habrá tenido buenas intenciones, pero lo que hizo es privatizó todo lo que pudo del país. Y desde ese tiempo, la derecha peruana siempre se inclinó al fujimorismo. Y eso ha repercutido, gobernó desde 1990 hasta el 2000. Y luego salió del país, huyó y renunció por Pax. Y luego retornó o fue extraditado. Del Japón fue a Chile y de Chile fue extraditado a Perú. Y actualmente está en prisión. El presidente Alberto Ya Fujimori está preso. está preso por delitos de lesa humanidad y muchas cosas que se cometieron durante el tiempo de su mandato. Y ese movimiento político ha repercutido, y sobre todo la Constitución del 93, en toda la situación política peruana. Los gobiernos que han entrado desde el 2000 hasta el día de hoy han sido totalmente, ¿cómo pudiera llamarlo esa situación política? Porque ellos han entrado a gobernar, pero direccionados, se puede decir, por una constitución que fue impuesta en una dictadura. Supuestamente se llaman demócratas, pero con una constitución totalmente, que fue impuesta en una dictadura. Entonces, A veces vemos la situación que se está viendo actualmente y no vemos, como usted dice, que ya tiene un tiempo, okay, antecedentes que han hecho que llegue a este momento tan duro, ¿no? En el Perú, okay, donde la gente se está como, Son, pues peleando, como por el gobierno actual que está teniendo el Perú, ¿no? okay, ya son bastantes años. Así es, habla sobre la constitución que en aquel momento se impuso, ¿no? okay, Y que está, ¿por qué no se ha cambiado? ok, aquí va el asunto. La constitución del Perú siempre ha estado desde esos días, pero lo que hubo es que la hija del presidente, en este caso de Alberto Fujimori, comenzó una campaña, el fujimorismo, para volver al poder. Y la hija quiso, bueno, se puso como candidata y en el 2006 perdió. Y luego en una siguiente elección volvió a perder. Y en esta última con Pedro Castillo también fue a la segunda vuelta y volvió a perder. Y la constitución, bueno, nunca se la cambió. Eso quiere decir que todos los candidatos que entraron siempre eran alineados a los intereses. Ahora, el único presidente que entró que quiso cambiar esa constitución fue Pedro Castillo. Y esa fue una de las razones principales por las cuales fue destituido por el Congreso de la República, que es también
grandemente apoyado por la derecha peruana. Y entonces, lo que sucedió es eso. Pedro Castillo quiso cambiar, quiso hacer algunas reformas, o en este caso, cambiar totalmente la constitución. Y fue la causa de su... ¿Cuánto tiempo duró? Un año, creo que fue un año, 8 meses por ahí. Muy No sé. poco. ¿Qué le pasó a él? Lo que sucede, mira, aquí para poder entender un poquito esto, es que Pedro Castillo no era un político totalmente, podría decir, muy conocido, que tenía muchos años. Él fue un profesor de una zona campesina, una zona alejada del país de Cajamarca. Y lo que hizo fue, en una manifestación que tuvieron los maestros, él lideró una marcha. Y a raíz de eso dijo, pues voy a candidatear, ¿no? Y bueno, el partido que le llevó a la presidencia se llamaba Perú Libre y era un partido de izquierda. Y él, cuando fue candidato, nadie lo tenía casi en la lista que pudiera ganar. Entonces fue la sorpresa de que él fuera a la segunda vuelta contra la hija de Alberto Fujimori, que sería Keiko Fujimori. Y lo que pasó es que el pueblo rechaza siempre la gran mayoría del país estuvo en contra del fujimorismo. Y cualquier candidato que vaya a la segunda vuelta era obvio que no iba a ganar. Entonces, esa fue la razón por la cual. Entonces, entra Pedro Castillo y la mayoría de derecha, que es siempre alineada al fujimorismo, no lo dejó gobernar desde el día que entró. Y lo desconocieron incluso antes de poder ingresar al gobierno. Entonces, hicieron todo lo posible para destituirlo. Y lo lograron en esta ocasión, ¿no? Que él pues dio un anuncio, una declaración se tomó como un golpe de Estado. Y en base a eso. Okay. El Congreso ya estaba con tiempo atrás, no había elecciones para adquirir un nuevo Congreso en ese tiempo. Ok, el asunto es que fue ilegítimo la destitución al presidente Pedro Castillo. De hecho, el pueblo, ¿por qué es que se manifestó ahora? La razón principal fue que ellos reconocen a Pedro Castillo como su presidente. El pueblo lo eligió. Pero el Congreso de la República gozaba, en el momento que destituyeron a Pedro Castillo, gozaba del 6% de aprobación de la población peruana. Del 6%. Entonces tiene el rechazo casi total de la población. Entonces, esa es la razón principal, de que el pueblo no reconoce a la actual presidenta que está, porque ellos dicen que está usurpando el poder, ¿no? Dina Boluarte. Dina Boluarte. Okay. Y no hay como elecciones para cambiar a cierto tiempo el Congreso, digo. Ok. Únicamente el Congreso de la República se elige al momento de la elección presidencial. Se van y se vienen todos juntos. Así es. Se van y vienen otros. ¿Por votación? Por o votación. El presidente? Por votación, generalmente. Y esa es la razón. Entonces, ¿pero por qué el pueblo dirá que está enardecido ahora, no? Es por eso, porque le quitaron. Pues aquí, para entender un poco la situación del país, es que las elecciones desde el 2000 hasta ahora han sido simplemente una caricatura para el pueblo peruano. El pueblo elige cada 5 años y luego no olvidan, porque siguen un formato o como pudiera llamar, ellos siguen un lineamiento político, que solamente la riqueza peruana está centrada en 1%, podría decir. El campesino abandonado y las grandes mayorías. Las que se manifestaron en las provincias o departamentos fueron los del sur del país, lo que es Puno y otros, pues generalmente son provincias, pero esos lugares fueron grandemente abandonados por el país, pero son zonas mineras. Y a pesar de ser zonas mineras, ellos han sido abandonados generalmente por el gobierno, los gobiernos que pasaron. Algo similar aconteció aquí en México. Si más o menos sabes un poco la historia de México, sabes que un solo partido fue el que mandó aquí por años y años. Hasta que llegó un momento en que la gente se hartó y decidieron un cambio.
Tan es así que el presidente que tenemos actualmente goza de un 70-60% de aprobación a nivel nacional. Incluso es de los mejor evaluados a nivel mundial, nuestro presidente. Pero sí tuvimos ese mismo problema. Un solo partido hizo y deshizo. Durante México varios lo que sexenios. quiso. Exacto. Sí, de hecho, ahora lo que siempre se ha comentado es que en el Perú hubo siempre una oligarquía, podría llamarse. O sea, un grupo de poder concentrado en la política peruana. Pedro Castillo fue el único que puede llamarse de una zona campesina, provincial, que fue y logró la presidencia. Y como él quiso hacer los cambios que se venían, ¿por qué? Porque en 1993, a raíz de ese tiempo, se comenzaron a hacer los contratos ley. Unos contratos, ya sea de empresas transnacionales con el país, por 30 años. Y se dice que en este 2023 se iba a vencer esos contratos, entonces se iba a hacer una renovación de los contratos. Y lo que quería Pedro Castillo es hacer, ¿cómo pudiera llamar? Unos contratos, pero con nuevas cláusulas, pudiera llamarse. Más en beneficio del pueblo. Así es. Un tiempo igual en México se tenía así algunos contratos donde, bueno, todavía, pero no se los pueden quitar porque son... Sigue, ¿no? Así es, pero los contratos nuevos ya gozan de algunas cláusulas donde el porcentaje mayor pertenece a gobierno junto con la empresa, ¿no? Lo poco que queda. Así es. No, digo, lo poco, y así es, y algunas explotaciones ya son propias del país. O nacionalizaciones de algunos minerales. Sí, lo que sucede con el Perú, en el gobierno de Alberto Fujimori, se privatizó lo que es la minería. Se privatizó la telefonía. Se privatizó, ¿y cómo puede llevar el espacio aéreo? Se privatizó todo. Eso quiere decir que incluso la educación se privatizó. En el Perú generalmente existen muchos colegios o escuelas primarias, secundarias, estatales, pero existen muchas escuelas que son privadas. Y a veces las personas que quieren una mejor educación para los hijos los envían a las escuelas privadas que son costosas. O sea, hay unas grandes brechas sociales en el país. Lo que es Lima, en el centro de Lima, algunos distritos son pues muy, ¿cómo pudiera llamarse? Con cierto desarrollo. Pero los alrededores de Lima y lo que son las provincias no son lugares desarrollados. Y eso que el Perú es un país que tiene mucho para dar, para el turismo incluso que pudiéramos hablar, pero necesita el pueblo ser escuchado. Lo que quiere el pueblo peruano es que se escuchen sus necesidades, que se escuche su voz. Y eso es lo que deseamos, lo que desea incluso como peruano, que el pueblo peruano sea más atendido por el gobierno. Y así ellos se sienten abandonados. Esa es la razón principal. Perú es el que tiene el mayor turismo, se puede decir, ¿no? Puede ser casi como el número 1 a nivel mundial. Sí, de hecho el Perú tiene, ahí está Machu Picchu, ¿no? Una maravilla del mundo. Y también una maravilla natural que es compartida, ¿no? El Amazonas. Nace de los Andes peruanos y también de ahí nace y se va baña algunos países, ¿no? Pasa por lo que es Brasil, Colombia, y llega hasta el Atlántico. Entonces tiene lo que es Machu Picchu, tiene el Amazonas y tiene mucha cultura. El Perú, de ahí pues se desarrolló el imperio de los incas. Los incas, es lo que voy a decir. Así es, y dominaron gran parte, casi toda América del Sur. Entonces, en turismo tiene mucho que ofrecer. El Perú también tiene, aparte de eso, como 4,000 especies de papa. De papa. De papa, o sea, mucha papa, ¿no? Entonces eso es para tener presente. Sin embargo, por las políticas del gobierno, importa papa. Entonces, el Perú, tiene gas, un yacimiento de gas que es el gas de Camisea.
Sin embargo, ese gas es también privatizado. La empresa que ¿cómo puede decir? Que lo sustrae, puede llamarse así, es la empresa Repsol, que es una empresa española, argentina. Ellos sacan el gas del Perú y lo venden a los Estados Unidos y a México y a otros países. Un tanto parecido a la gasolina aquí, ¿no? Nosotros siendo productores de gasolina, bueno, de petróleo, así es, no teníamos refinería, ¿no? Y muchos decían que ¿por qué tenemos que tener refinería? Entonces, le compramos a Estados Unidos la gasolina y ahora que tenemos un presidente que quiere refinar la gasolina para que sea autosuficiente el país, muchas veces hay mucha gente que ha estado en contra de eso, ¿no? Que es curioso, ¿no? Sí. Y de hecho, en el mismo pueblo, en el Perú, el costo del gas es casi lo mismo que cuesta al mexicano. Que sería, traen todo el gas de allá, lo venden acá o a los Estados Unidos, pero allá el tanquecito de gas, ¿no? Que es, como aquí le llaman una mina, ¿no? Una minita de gas. Sí. Casi es el mismo precio. Está 50, 60 soles el tanque de gas. Serían como acá como unos 300 pesos. Entonces, sería que al extranjero se podría vender a un costo un poquito más elevado, pero el pueblo peruano lo cobran casi igual, hasta más. Entonces son esas grandes brechas sociales, económicas, que hacen que el pueblo peruano esté cansado de sus gobernantes. Fíjense que aquí en México hacían algo similar. El gas LP pues viene del petróleo, pues LP, licuado de petróleo. Y cuando sacan el petróleo, ese gas lo quemaban, ardía, e importaban el gas de España. Una nación que no tiene gas, le vendía a México gas. Y aquí cuando sacaban el petróleo y salía pues el gas LP, pues se quemaba y lo compraban de España. Qué curioso. Okay. El no aprovechar nuestros recursos, el despilfarrarlos o dejar que se quemen en este caso. Pero eso comprar gas. Eso pasa en todo, ¿no? En la ganadería también pasa lo mismo. O sea, nos dejan lo peorcito y lo mejorcito también lo... El maíz aquí también. O sea, lo exportan todo, casi todo. Pues. Sí. Nosotros producimos mucho maíz y nosotros compramos más maíz a otros países como Estados Unidos de lo que nosotros consumimos, ¿no? Del que nosotros consumimos. Hace poquito platicaba con un teniente y me decía él, es que México pudiera ser potencia mundial, pero no lo dejan, pues, porque tenemos, dice, la mentalidad aquí, que el que no tranza no avanza, pues. Entonces, todos quieren como acá, pues, para sí, traer agua a su molino, como interés propio, sí, así es. Y no ven, o sea, no les importan los demás, pues, pero que México puede hacer por todo lo que tiene. Aquí ellos decían, no, aquí fabricamos las armas. Nada más que de aquí fabricamos todo y lo mandan a Alemania para que ya lo armen. Y ya se lo venden. Armado, ya se lo traen etiquetado, que es alemán, pues, entonces. Sí. Pero aquí se hace todo, y aquí tienen todo, o sea, el ejército mexicano tiene todo, son autosuficientes, pues. Entonces, dice, México puede ser potencia mundial, pero no nos dejan, porque todos quieren, hay mucha corrupción. Sí, de hecho, en el Perú, el Congreso de la República protege los grandes intereses de las grandes corporaciones. Y en la zona más convulsionada, o este caso que está en pie de lucha, que es Puno, ahí se descubrió yacimientos de litio y uranio. Entonces, y ese uranio y el litio, dicen que quieren privatizarlo, concesionarlo a una empresa canadiense. Sí, pues el futuro, pues. Entonces, hay muchos intereses en el Perú. A veces cuando comento me preguntan, ¿de dónde eres? Y digo del Perú. A veces se imaginan que el Perú es un país pequeño. Pero geográficamente el Perú, si lo comparamos con México, sería el 60% del territorio mexicano. Está grande. Es grande.
Entonces, casi el Sí, es grande. 60%. Pero en población tendría unas 4 veces menos que México, sería unos 31, 35, poco más de 31 millones de habitantes. Aquí ya somos 120 millones, 130. Entonces, lo que sucede es que en el Perú hay grandes intereses de empresas de transnacionales y ellos son, bueno, ellos están ahí en el país, tienen grandes concesiones y utilizan al gobierno, en este caso están utilizando al gobierno actual para proteger sus intereses. Y lo que quiere el pueblo peruano es que, ¿qué es lo que desean ahora? Es una asamblea constituyente para crear una nueva constitución que favorezca al pueblo peruano. El motivo por el cual pues Pedro Castillo está ahora en la cárcel, ¿no? Es porque llegó el momento donde él quería destituir el Congreso, ¿es correcto? Ok, lo que sucede ahí es cierto. El pueblo peruano en las marchas, mucho antes de diciembre, del 7 de diciembre, que se dio este manifiesto, puede llamarse esa lectura, ellos querían, el pueblo pedía que se cierre el Congreso, porque el Congreso siempre ha sido un impedimento para el progreso peruano. Y lo que hizo Pedro Castillo es leyó, pues prácticamente como un golpe de Estado. Pero eso todavía está en investigación, porque Pedro Castillo no tenía el apoyo de las Fuerzas Armadas. No tenía el apoyo suficiente para poder dar un golpe de Estado. Entonces, lo que más o menos se pudiera suponer en este caso, ¿no?, es que a él lo querían sacar como de lugar. Lo habían hecho, querían vacarlo una vez, 2 veces, y lo que suponemos es que se hizo como una especie de trama para que él leyera este documento y que el Congreso tendría los votos suficientes para vacarlo. Eso es lo que suponemos que fue. Entonces, él está ahora en prisión por intentar dar un golpe de Estado. El día de ayer o antier estaba viendo yo un reportaje, tenían entrevistando al abogado de Pedro Castillo. ¿Okay? Y en la entrevista, el Congreso tenía que tener cierto número de votos. No recuerdo si 114 o algo así. Okay. El caso es que no completaron los votos y aún así dice el abogado que lo quitaron como presidente del Perú. Entonces, él alega que es anticonstitucional lo que hicieron, ¿no? Y la reportera, me llamó mucho la atención la reportera, que peleaba mucho con el abogado y le decía que le hace que no tuvieran los votos, lo tenía que quitar porque era un golpe de Estado y estaba a favor de que se hubiera violado ese derecho, ¿no? Entonces, como abogado, el abogado le decía, no, pero es que lo podían encarcelar si él fue llamado a algún delito, pero él sigue siendo el presidente del Perú. Entonces tenían ese debate, ¿no? Muy interesante me pareció. Y el hecho, como usted dice, en realidad legalmente dicen que no completaron los votos y aún así lo quitaron como presidente. Así es. Para la mayoría del pueblo peruano, Pedro Castillo sigue siendo el presidente del Perú y consideran a la actual presidenta que está usurpando el poder y por lo tanto es un gobierno ilegítimo. Y por el accionar que tuvo contra la población, contra los manifestantes, los más de 70 personas que perdieron la vida en las manifestaciones, y a efecto de lo que hicieron las Fuerzas Armadas y la policía, se considera que es una dictadura el actual gobierno peruano. A la fuerza, pues. Una de las razones que están peleando el pueblo es que haya elecciones. Así es. ¿Por qué no hay elecciones para el nuevo presidente? Porque al fin y al cabo, Dina Boluarte está actualmente porque el Congreso la puso. Digo, me imagino. Así es. Es que Dina Boluarte era la vicepresidenta de Pedro Castillo. Entonces, legalmente, si pudiéramos ir, si Pedro Castillo desistiera del poder o fuera vacado por incapacidad moral, ¿no? Eso es lo que querían hacer. Pero después fue vacado por traición a patria, por intentar disolver el Congreso, ¿no? Entonces, ella fue puesta ahí. Ella dijo en una de sus manifestaciones, mucho antes de esa ocasión, que si a Pedro Castillo lo vacaba el Congreso, ella renunciaría. Pero en cuanto Pedro Castillo, la policía lo detuvo, ella
Se autoproclamó. Prácticamente, ¿no? Lo Soy llamó la del presidenta. Congreso y enseguida se fue. Y aquí soy. Sí, así es. Y ella debió de decir, ahora que Pedro Castillo ha sido vacado, yo renuncio. ¿Y qué hubiera pasado? Hubiera tomado el poder del país el presidente del Congreso de la República y se hubiera llamado a una nueva elección. Eso hubiera pasado. Y como no lo hizo, el pueblo peruano lo considera a ella como una traidora a la causa del pueblo. Entonces, únicamente lo que le sostiene ahora en el poder son las Fuerzas Armadas y el Congreso, que tiene el 6% de aprobación del pueblo peruano. Ahí está la dictadura, papá. Ahí está. Porque no es el pueblo quien lo quiere. El pueblo que quiere es que se llame a una asamblea constituyente para una nueva constitución y unas nuevas elecciones. O que se haga un referendo en esas nuevas elecciones si el pueblo desea una nueva constitución. Pero no, ellos no quieren dejar el poder, quieren hasta el 2026 y no escuchan al pueblo. Y de seguir así, esta situación se está desencadenando y pudiera llegar incluso a cosas mayores. Que no esperaríamos lo que pasó aquí en México, ¿no? En el tiempo de Porfirio Díaz. Sí, pues sí. Esa es la situación actual del Perú. Una revolución. Una guerra civil, ¿no? Prácticamente yo me puse a meditar en la situación peruana. Es semejante cuando Franco gobernó España. Lo que quería es eliminar totalmente a la izquierda, ¿no? En el Perú es cierto, la derecha peruana es fujimorista. Y aquellos que los consideran pues enemigos, ¿no? Son de la izquierda, pero únicamente lo que el pueblo desea más que estar al lado de la izquierda es justicia, que sea escuchado. Eso, quiere que se escuche su voz, sus necesidades. Sí, el caso del Congreso, ¿cada qué tanto tiempo o cuánto tiempo le queda para elecciones? Si quisiera el pueblo como votar por un Congreso diferente. Según algunos analistas es que hasta se pudiera hacer en 6 meses. O sea, de aquí a 6 meses se pudiera llamar a unas elecciones. El pueblo eligiera y que se respete su elección. Pero ellos no quieren. Eso sí, el Congreso lo aprueba. Pues. Así es. No, tiene que pasar por el Congreso. Es que por la Constitución que fue impuesta en tiempo de dictadura, le dan casi todo el poder al Congreso. Ahora ellos tienen el poder, o bajo el control del Congreso de la República, el poder ejecutivo, que en este caso es la presidencia, y el poder judicial. Entonces, el Perú prácticamente está, ¿cómo puede decir? Estaría secuestrado por un grupo pequeño de poder. Yo me imagino que a diferencia de México, donde hay autonomía en las instituciones, ¿no? La policía, la Cámara de Diputados, el Congreso del Estado, el presidente, donde no solamente una persona toma la decisión, ¿no? Yo creo que eso nos ayuda como país si pasa alguna ley y va en contra del pueblo, muchas veces se rechaza. Y la presión de la gente hace cuando una ley es correcta que pase. Y siendo libres, podemos ver las decisiones que toman. Así es, y pues de hecho en el Perú existe, pero todos los poderes están unidos, todos, incluso la prensa nacional. Todos están en contra de Pedro Castillo, siempre estuvieron desde el día que entró al gobierno. Cualquier parecido con Y les informa. es pura coincidencia, ¿no? Se parece mucho, ¿no? Ajá, como si fuera como un proyecto, ¿no? Para toda América Latina. Y realmente, si es el modelo económico que se ha impuesto en el Perú desde hace 30 años, sería un modelo ejemplar, el Perú sería ahora un país totalmente desarrollado. Pero no. Esa es la razón, así está el Perú. Y como dice la verdad, habla, ¿no? Ellos hablan por sí solos. ¿Quién es el encargado ahí en Perú de realizar las elecciones? Se llama OMPE, ¿no? El
En este caso, aquí, ¿cómo es El INE. Hay este organismo nacional de procesos Ese electorales. ¿Crees tú que es totalmente autónomo? Ok, debido a la última elección, sí mostró su autonomía, porque si hubiera estado del lado del fujimorismo, Pedro Castillo no hubiera ganado. Pero hasta ahora, la OMP, en este caso en el Perú, ha mantenido su neutralidad hasta este momento. Y esperemos que esta próxima elección que sea, y esperemos que se solucionen los problemas del país, pueda ser justo. Pero el asunto aquí con el Perú es que gana un presidente, en el momento que llega al poder, estaría condenado por el Congreso de la República. Entonces lo que tenemos es, se tiene que refundar totalmente. Sí, pues la gente tendría que votar pues, por el presidente nuevo a su elección y por la gente que va a estar en el Congreso, para que entren todos del mismo partido. Si lo hacen en una sola elección, Puede tener Así mayoría, ¿no? mayoría, Pudiera ser. como el caso de aquí en México. Así es. La gente se vio hastiada aquí en México y dijeron, ya no queremos lo mismo. Y muchas veces sin darnos cuenta, votamos todo por un solo partido. Por eso tiene mayoría. Sí, lo que sucede es que Pedro Castillo no tenía mayoría en el Congreso. Y esa es una de las razones por las cuales todo se viene en contra. Y así está la situación. El Perú se tiene, y esperemos que puedan llegar a dar solución a esta situación, que haya un consenso entre los dos bandos, ¿no? Tanto la izquierda y la derecha. Pero ninguna quiere ceder. Tiene que haber un líder que pueda, un liderazgo que pueda unificar al país y pueda continuar su desarrollo, que el turismo se pueda incrementar y puedan ser escuchadas las necesidades, sobre todo de los más pobres. ¿Qué consejo le podrías dar a la gente que se está viendo en el mundo? Pues únicamente que en estas próximas elecciones que haya, que se pueda elegir a alguien que tenga la capacidad y que tenga el amor al pueblo. Que sepamos que estamos haciendo una elección total y sobre todo que la lucha para una nueva constitución, para una asamblea constituyente que pueda generar una nueva constitución, pueda continuar. Si no hay lucha, si nos quedamos callados, seguiremos como los últimos 30 años. Eso, que sea el Perú, que totalmente sea un país democrático, donde se puedan escuchar todas las voces de todos los pueblos y así pudiéramos seguir nuestro desarrollo. Ese sería el pedido, que podamos seguir luchando por un nuevo país, por una nueva constitución y sé que se puede lograr. ¿Qué se puede? ¿Crees que México hasta este punto puede ser una línea a seguir para Perú? En el caso personal, aprecio mucho lo que se ha hecho en sus últimos años durante el gobierno actual. Y siento que sí, es un modelo que se puede seguir. Y también aparte de México, uno de los modelos que son muy buenos que pudiera identificar sería El Salvador también. De México ahora y El Salvador, lo que se está haciendo. Es cierto, y es uno de los países más seguros del mundo. Sí. De ser estaba en los últimos lugares, Así es. ahora es el más seguro. Entonces, que haya, que pueda haber, que siga el progreso y el desarrollo de los pueblos, que se respeten las decisiones y que haya libertad total. Una de las leyes actuales que están impulsando es el hecho de que cuando se escoja un presidente, en el caso de México, hay unas nuevas elecciones para saber si quieren que siga el mismo presidente o que haya elecciones para un nuevo presidente, ¿no? Esa implementación, en el caso del Perú, sería algo interesante de ver, ¿no? Pero al fin y al cabo, como dice, depende mucho del Congreso que cambien las leyes, ¿no? Si no quieren cambiar siquiera la Constitución, es difícil hacer cambios. Y no queda más que el tiempo, yo imagino, esperar a que haya elecciones y que realmente voten por alguien que sí quiera hacer un cambio, ¿no? Y que respeten esos votos, ¿no? Sí.
Y porque también nos ha pasado muchas veces que creemos que alguien va a ser diferente y cuando llega al poder, al fin y al cabo, Sí. Es de la corriente. Así es. O sea, que no sea un presidente del partido, sea un presidente del pueblo. Así es. Y eso es lo que se quiere para el Perú, que haya un presidente del pueblo. Y para el pueblo peruano, sobre todo para las provincias, Pedro Castillo era su oportunidad, era su sueño de que pudiera lograr grandes cambios. Pero ya vemos que está ahora destituido y esperemos que pueda. Ahora está luchando para que él pueda nuevamente volver a retomar el gobierno, pero tiene una oposición tremenda. Entonces, lo ideal sería unas nuevas elecciones para el país y una nueva constitución. Y que el Congreso actual que goza del 6% de aprobación, y ya no regrese. Sería lo mejor para el país. Que haya nuevos elementos. Un cambio total. Así es. Sí. Esa es la situación del... Bueno, ya para terminar, ¿qué es lo que extraña del Perú? Lo que extraña del Perú es la comida. Me imaginé, no sé por qué imaginé que decir La comida peruana. Aparte de la familia, ¿no? Aparte de la familia, claro que sí. La familia, mis padres, mis hermanos, extraño la comida y muchos amigos. Mándale un saludo a sus amigos. Sí, un saludo para todos mis amigos. Nos decía Todos donde estén. antes de la entrevista, yo le voy a preguntar, pregúntale. ¿Cómo está su papá? ¿Cómo está su mamá? Okay. Ellos están bien, gracias a Dios, ahí están. Porque a veces es otra pregunta, por la situación de las familias en el Perú, me imagino que no les está yendo muy bien, ¿no? Se preocupa, ¿no? Digo, Sí. así es, ¿no? Y no sé si en esas marchas hay veces, no sé si les toca a ellos sufrir esa represión de parte tal vez de los soldados, ¿no? De la policía, del gobierno. ¿Cómo lo Sí, ven? algunos, bueno, mi familia directa, mis padres, mis hermanos, de algún modo han estado también, pero en cuanto a lo económico, sí ha habido ¿cómo pudiera decir? Una baja económica en el Perú, eso sí, pero que hayan sido por las marchas o algo así, que hayan tenido algún problema, no lo han tenido ellos directamente, ¿no? Pero sí muchos amigos y muchos familiares sí han estado y aún siguen en la lucha. Entonces, en cuanto a mi familia directa, ellos están bien por ahora, ¿no? ¿Cuál es su comida favorita? La que extraña más. La que extraño más, el arroz chaufa, el lomo saltado, el juane, y muchas comidas, casi toda la comida loretana, la comida de mi tierra. ¿Cuál fue la que dijiste al último? El Juan. El juane. Es el platillo como un... Ok. El juane es una comida tradicional loretana. Es como si fuera, ¿cómo podría explicar? Como si fuera un tamal. Sí. Una hoja, que es una hoja de bijao, le llaman. Bijao. Ajá, así. Y se cocina el arroz, el pollo, y se lo guisa. Y luego se hace la preparación y como si fuera un tamal se lo hierve. ¿O más? Sí, es arroz con Arroz. Sí, arroz con pollo. Entonces, eso, es una... ¿Y el pollo como es frito? Es cocido, pues, sí, es cocido, generalmente. ¿Verdura? Y pues le ponen aceituna o algo así. Y es Aceituna. muy deliciosa. Sí. Hay que hacer un día. Hay que intentarlo. Solamente que en la hoja tenemos que buscarlo en la selva. ¿Qué hoja es? No es de plátano. Pues yo creo, no, es una hoja única, ¿no? Se llama bijao. Así le llamamos allá, ¿no? Bijao. Entonces, es una hoja silvestre. ¿Es algo frutal? No, eso es una plantita así. ¿No existe aquí? Tendríamos que buscar en la selva mexicana, pudiera existir. En la selva La Canola. Y con otra hoja no se puede hacer. Pudiéramos intentarlo. A lo Y mejor ahí el sabor a ver qué tal nos cambiaría, sale. La hoja le da un sabor único. Sí, así como los tamales de hoja de plátano. Sí. Allá usan mucho la coca, ¿no? La hoja para hacer té. Aquí también se usa mucho la coca. No, se usa más en Colombia, güey. Aquí se usa, pero ya procesada.
allá se La, entera, la- ¿no? la hoja de coca, sí, en lo que es la sierra, generalmente para el frío, para que no los dé, cuando se viaja por la cordillera de los Andes para cruzar. Sí, ¿en dónde más? En Bolivia creo que por la altura, ¿no? Por la altura. Sí, es por la altura. Yo escuché que hay una provincia, ya no sé si tan cierto sea, desmiéntame aquí. Hay una provincia que tiene permiso para procesar la hoja de coca. Ah, ok. Sí, he escuchado, pues directamente no he visto así, pero sí he escuchado que el gobierno les dio la facilidad de poder trabajar la hoja de coca, pero con el propósito medicinal. Exactamente. Entonces, el gobierno les ha dado la autorización para hacer eso. Fíjate. Muy bien. Pues ya quedó, hay que hacer un comidón un día de estos, Así que peruano. Hay que intentarlo, por Hay lo que menos, hacer ¿no? una mezcla de... Hay que Hicimos intentarlo para que no se... Hicimos unos Ok. camarones un día y no sabíamos. Sí, Exacto. Hay que hacer- Que no hagamos eso. Si no, nos comemos una marucha. ¿No? una marucha. ¿Se ha cocinado aquí sus platillos? Generalmente ahí en la casa con mi esposa hacemos una mezcla de comida peruana y mexicana. Cocinamos un poco de arroz, pollo con tortilla y nuestras comidas son generalmente una mezcla. una mezcla. Pero sí le has enseñado tú o ella te hace comida peruana. Pues lo único que hago es arroz, es preparar arroz blanco Al estilo Perú. al estilo peruano. ¿Comen mucho arroz allá? Sí, muchísimo, muchísimo. ¿Los frijoles? También, pero no más que aquí. Aquí en México se come. No, aquí es al revés. Yo creo que aquí se usa el frijol en vez del arroz. El arroz. Así Sí. es. Pues hay Así que hacerlo, que- hay que hacerlo. ¿Y qué tal la comida mexicana? Digo, Sinceramente, la comida mexicana no me gusta. me Tiene gusta, mucho chile, me gusta ¿no? muchísimo, muchísimo. Lo que son los tacos, el pozole, ¿qué más? Tacos, pozole, Bueno, intentamos preparar la comida y si no, pues nos vamos las por unos carnitas tacos. asadas, las quesadillas. Sí, me gusta muchísimo la comida mexicana. El sushi, eso que lleva arroz, ¿no? El sushi, sí, el sushi. Sí. Lleva arroz. No, pero que le gusten, pues, o sea, Sí, pues aquí vine a probar el sushi así como tal, ¿no? Pero en Perú no lo había probado. Aquí en Sinaloa, al estilo sinaloense. El sushi tiene su estilo sinaloense. sí, aquí le dieron su... Ya le agregaron ingredientes, ya le Sí, pusieron... por ejemplo, el aguacate, no utilizan aguacate. O el empanizado, Ujú. regularmente sushi es crudo. Sí, aquí, Aquí le meten tocino. aquí le meten de todo. Pollo, res, Ya. camarón, Filadelfia. Yo he visto el sushi allá en el otro lado. Todo está crudo. Regularmente es pescado, salmón. De carne de res no es tan común como aquí. Entonces se me hace que no hay de carne de res. Allá es de pescadito y todo crudo. Aquí el aderezo. El aderezo. Los chiles caribes. Caribe. Ah, fetito, ¿no? Sí, o cebollita. Hasta cebolla. Sí, es muy Cebollita. diferente. Y lleva el toque sinaloense. Sí, lleva los ingredientes aquí, pues. De aquí. Sí, y aquí en especialmente yo creo que en Sinaloa los sushi son buenos. Y aquí quieren innovar cada rato. Cuando menos esperas sí. te encuentras un sushi que ya le echaron quién sabe qué. Hay mucha pero ya- innovación. Sí, o sea, le inventan. O sea, aquí tienes que estar innovando porque vas al típico Si que, no te trae, quedas atrás, pues. que trae res, pollo y Filadelfia, aguacate y el alga. Y ya, no, Todo ese en tierra la gente. No, sí, no. Sí, la promo. La promo. 2 por 1. La promo 2x1 en mar y tierra. Mar y tierra. Muy bien, Ok. pues, muchísimas gracias por No, por su aceptar la tiempo. invitación, por su tiempo, por comentarnos estas cosas que la verdad no sabíamos cómo está hecho. Podemos investigar, pero no es lo mismo que nos lo cuente una persona pues Sí, de allá. Perú, de allá. Sí, vemos las noticias y vemos la situación, pero no sabemos qué hay atrás de todo eso, ¿no? La historia que tenía, ¿no? ¿Por qué se está llevando a cabo esa pelea, ¿no? Y vemos muchos muertos ahorita en Perú, pero no sabemos cuáles son las exigencias a veces que tiene la gente, ¿no? Y nos sirve a nosotros como mexicanos conocer la situación para que si llegara a suceder, qué decisiones tomar, ¿no? Sí, sí. Y sobre todo, pues,
también solidarizarnos con las familias que han perdido a sus hijos en el Perú, a sus familiares. Y esperemos que esto no vuelva a suceder, que se solucionen los problemas y que haya paz. Ahí salga adelante. Un país así es. Un país con mucho potencial, con mucha cultura, mucho turismo incluso, muchas zonas geográficas y arquitectónicas también que dejaron, ¿no? Sí. Los antepasados. Así que el Perú El es un Machu país Picchu- con Machu mucho Picchu, ¿cómo? por explorar. Y así que tiene tanto potencial como también Parece lo tiene el México. animal ícono del país, ¿no? Las llamas, ¿no? Las llamas. ¿Sí llegó a tener llamas usted allá? No, eso Llamas, las llamas las llamas están en la sierra, ¿no? Lo que es Incas. Las llamas y no contesta como... A las sí, 11. las zonas altoandinas. Sí. Sí. Muy bien, pues hasta aquí vamos a dejar este video entonces. Muchísimas gracias otra vez. gracias. Un saludo a la familia, a los amigos. Sí, desde acá, desde Sinaloa, un saludo grande para todos, para todo el Perú, mis amigos y a donde pueda llegar. Que les va a llegar el video porque los Este vamos a video. etiquetar por aquí. Ok. Sí, para que les llegue el video, para que puedan verlo. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de poder tener esta plática. No, de nada. Y a los que lo ven, algún comentario o duda que tal vez le puedan surgir, que nos puedan escribir. Sí, si ustedes saben algo de Perú también, coméntenlo aquí, suscríbanse aquí al canal, denle su like también. Y pues, entonces, pues nos vemos en un próximo video. Gracias.